Precios para la escapada del fin largo. Bueno, como siempre el destino más elegido es Bariloche, pero de todas maneras los operadores turísticos están temblando porque no saben qué es lo que va a pasar, además de calcular, según la consultora Focus, en $1.000.000 de diferencia el ahorro para irse de vacaciones el año pasado con respecto a lo que pasa este año. Y estamos con Mateo Blascaro. ¿Cómo estás, Mate? ¿Cómo estás, Robero, Leo? El saludo a todos. Un placer estar otro domingo acá. Sí, todavía las reservas en modo mundial, dicen los operadores turísticos, porque claro, la gente tiene la cabeza por ahí en otra cosa. Algunos que tengan familias con chicos deben estar contando los días para que lleguen, me parece, las vacaciones de invierno. Pero pensando en los viajes, sí está un poco más frío el tema. Y como bien vos marcabas, dependiendo el destino y dependiendo sobre todo la vía con la cual te traslades, puede haber una diferencia fuerte de precio, muy por encima de inflación, siempre hablando de lo que son pasajes, porque lo que es alojamiento hay incluso hasta por debajo de lo que aumentó la inflación en el último año, ¿sí? Siempre además considerando que las vacaciones de invierno son una suerte de vacaciones más premium, porque suelen ser más caros porque está todo más concentrado solo en esas 2 semanas. Claro. Vos en el verano decís, bueno, me voy la 2ª de febrero, tengo más accesibilidad, me voy algunos días, acá son estas 2 semanas y nada más, porque el receso, si bien según la provincia cambia la semana. Y gran parte del país también cuenta con una temporada invernal, que el turismo invernal es mucho más caro que el turismo de verano. Exacto, porque compite además con el precio internacional. Acá si querés tenemos algunos precios de según el destino, ¿no? Esto claro, es en Bariloche, que como bien vos marcabas, suele ser el destino más elegido, cada vez crece más también en infraestructura, pero veamos acá algunas comparaciones, ¿no? En micro y hotel para 4 personas, un aumento del 57%, tengamos en cuenta que la inflación fue del 33%, ¿sí? Así que crece por encima de la inflación, pero además con este detalle muy en particular, los pasajes en micro costaban para 4 personas 720.000 pesos durante el año pasado y hoy en día estamos casi en 1.700.000, ¿sí? Ida y vuelta, lógicamente, 2 adultos y 2 menores en la fecha del 19 al 26 de julio, como decíamos, la primera semana de vacaciones, obviamente la más cara, pero con estos valores, y un 136% de aumento con respecto al año pasado. ¿Qué explica un poco esto? La suba del combustible. Claro. Tuvimos un pico muy fuerte durante lo que fue la guerra, obviamente eso quedó, si se quiere, impregnado. También, si se quiere, los pasajes de micro tienen esta idea más, por ahí más monopólica, más de fija en el precio, y como hay poca como que están más alejados, la costa atlántica tiene más variedad, son precios un poco más establecidos, fijos, porque la disparidad con el avión es fuerte, sobre todo en temporada. Pero bueno, 136%. El alojamiento, fíjate lo que decíamos recién, aumentó por debajo de la inflación. Hoy en día estamos hablando de un alojamiento promedio en un hotel 3 estrellas con desayuno, como dice ahí, pero 2.300.000 pesos para las vacaciones. Y el total del viaje, que queda redundando en un 57%, destinando 4 millones de pesos. Estamos hablando de vacaciones caras, vuelvo a decir. No son para todo el público, como por ahí uno piensa en la escapada del verano. No, el destino turístico más caro, y como bien decía ahora aporta Leo y decía antes Ro, es el destino que compite con el precio internacional. Claro. Te pagás lo mismo que un turista que viene con dólares. Andás a hacer una excursión y te cobran todo en dólares en Bariloche. Las excursiones no bajan de 100 lucas lógicamente, por persona. Cualquier excursión, ¿no? A una isla, ni hablar del esquí del Cerro Catedral, lo que fuere. No, bueno, ni hablar, eso ya es para es temporada alta. Y creo que en esta paridad, si querés, más 26% que hay, tiene que ver mucho con eso, ¿no? Con que los valores son en dólares también, y por eso también por debajo de la inflación. Y los pasajes, que bien decís vos, el pasaje en colectivo, que sí está a precio peso, ahí está la diferencia, porque el pasaje en avión se sostiene mucho peso dólar. Bueno, exactamente. El pasaje en avión tiene una parte de impuestos y la parte en dólares que prácticamente se ha movido poco, pero sí el combustible. Digamos, uno cuando ve las vacaciones respecto al año pasado, se marca mucho el aumento de combustible de marzo y abril, que por ahí, lógicamente, cuando nosotros lo vemos en lo cotidiano, como aumenta de a poco, no se percibe tanto. Vamos en avión, dice acá. Vamos en avión, bueno, la diferencia con el micro no es tan alta, además es un 31%. Si uno dice la cantidad de horas que te ahorras, obviamente que ahora vamos a ver los valores, tenés que tener una diferencia, pero digo, no está tan alejada como por ahí en otros momentos. Ganar casi un día de disfrute. Pero mirá la variación del precio del pasaje en avión. Ahí está lo que marca la estabilidad del dólar, eso claramente. Prácticamente no se mueve, 2.900.000, 2.945.000, 1% de diferencia respecto al Estamos hablando año pasado. 4 personas esto, ¿no? Sí, 4 personas, y en la fecha esa, 19 de julio, la vacación de invierno no te da esa flexibilidad para poder elegir la fecha más conveniente. Y el alojamiento, bueno, lo veíamos recién, 26%, te termina quedando un 11%, y por
por eso no tenemos, lo voy a decir, es un 30%, sí, se siente. Estamos hablando de, son, con respecto al anterior, creo que son 400.000 pesos de diferencia. Pero digo, un 31%, nada más caro, cuando por ahí si uno lo piensa en otro momento del año y en otro momento, en otro año, la distancia era más notoria entre ir en micro e ir en avión. Hoy en día, capaz uno dice, bueno, hago el esfuerzo y te puedes ahorrar hasta un día o un día y medio, porque el micro está 24 horas tarda. La variación del precio en micro tiene que ver con la variación del combustible, claramente. Claro, ¿no? lo decíamos recién. Muy marcado en eso. La diferencia del combustible. Ahora acá le falta, acá estamos con pasajes y alojamiento únicamente. Y la comida, ¿no? Sí, porque tenés solo el desayuno, que lo podés estirar capaz agarrándote las medialunas, agarrándote el pan del desayuno, pero no mucho más. Todo el día con eso no tenés. No hay mucha variante en cuanto a precio en la comida, ¿eh? La comida está muy parecida, por lo menos ha aumentado muy por debajo del índice de inflación. Bueno, puede ser, pero digamos, a la suma total del Leo? viaje sí le tenés que sumar, Leo. O sea, digamos, cuando uno hace la sumatoria final, sí hay que tener en cuenta el alojamiento y alguna excursión, porque sobre todo porque tenés que comer todos los días, tenés que comer afuera, ahora, salvo que estés hospedado en un... Perdón que haga este análisis, ¿no? Pero nosotros estamos analizando una variación de precio, lo que cuesta ir a Bariloche, y la gente que va, 4 personas en avión a Bariloche, no mira cuánto le cuesta, ¿eh? Paga y listo, no tiene problema de billetera. Si hay, a ver si voy o si lo saco en 25 cuotas o si lo pago al contado. La gente que va a este lugar en avión y grupo familiar es porque la platita no le está faltando, ¿eh? Bueno, es cierto, pero lógicamente siempre a veces pasa esta discusión que por ahí algún año llega, o sea, hay un grupo social que algún año tiene, no sé, comerciante o algo, tuvo un mejor año que el año pasado y se pudo tener esta diferencia. No es tan estable. En un grupo sí, digamos, es casi normativo, me voy de vacaciones siempre ahí, pero hay otro que por ahí llegó, después de un buen año y lo pudo lograr, está bueno como parámetro, pero sí es cierto que a diferencia de lo que pasa en el verano, es mucho más exclusiva las vacaciones. Y si vamos a Salta, mira. Y si vamos a la linda, a Salta, para el norte, Salta, ¿cómo está? Bueno, los números son bastante más, digamos, cercanos, aunque es cierto que el destino, digamos, no es, si se quiere, igual tiene lo suyo, ¿no? También Salta es hermosa. Es hermosa, bueno. Yo recomiendo que vayan a Salta. Y a mí me gusta más porque hace más calor. Yo recomiendo que vayan a Salta, es precioso. El nombre de la linda, o sea, el apodo de la linda, es 100% coherente, es precioso Salta. Muy bien, Leo, bueno, no, aparte es cierto que el camino. Bueno, ¿cómo está la cuestión en Salta? Los pasajes son obviamente un poco más caros porque la distancia es mayor, pero aún así estaba a 700.000 creo en Bariloche, fíjense, digamos, no aumenta tanto y sí son más kilómetros, pero 880.000 para 4 personas, estamos hablando de 100.000, 110.000 pesos cada tramo. Y el alojamiento, 1.200.000, sí vemos una clara, digamos, un precio bastante más accesible en Salta respecto a Bariloche, lo que terminan redundando en 2 millones. Menos de la mitad de lo que salía irse a Bariloche, absolutamente, una semana. Y acá sí, doy fe porque estuve hace poco, la comida es bastante más barata, incluso que en Buenos Aires. Incluso que en Buenos Aires, empanada, digamos, todo lo que es así, o uno come algún tamal, algo así, es mucho más barato, sobre todo para grupo familiar, así que recomendado Salta, pero bueno, estamos hablando de 2 millones de pesos. ¿Qué otro ítem había ahí para ir al sur? Había otro ítem más, ¿no? Eran 3 ítems. No, te daba el total, los pasajes y el alojamiento teníamos. No teníamos. Sí tenemos ahora, si no me equivoco, la comparación en avión. ¿Es la mitad de Bariloche? Y lo que pasa es que el alojamiento marca una fuerte diferencia y además, a ver, esto es comparado con micro, Leo, ¿eh? Sí. Ahora vamos a ver, calculo, me parece que está la placa en avión, ¿no? Ahí está en avión. Fíjate que en avión ahí sí más caro. Sube mucho y tenemos un 139% de diferencia. En el otro era 31. Ahora es 139% de diferencia porque el avión, el pasaje, claro, el avión, encender el motor, tiene lo suyo también el hecho, bueno, el destino es más caro por un tema de precio, pero en cuanto a costo no hay tanta diferencia para, entonces el precio del pasaje prácticamente no varía y sin alojamiento. ¿Sabes qué creo que tiene que ver? Que Salta es muy cabotaje. Claro. Y Bariloche es muy internacional. Entonces, no te creas, hay mucho turismo europeo en Salta que es infernal. Sí, vos vas al norte argentino, Tucumán, Salta. Hay. Está claro que hay, pero si vos mirás en el porcentaje total de turistas, seguramente hay un porcentaje mucho más elevado que va al sur y que va a Bariloche que el que va a Salta. Y me parece que los valores rigen más como cabotaje que desde el valor internacional y por eso la gran variante de precio. Los costos operativos para las aerolíneas son diferentes en base a lo que se cobra en los aeropuertos, la tasa, ¿no? Claro. Y las tasas, el personal de asistencia, todo eso encarece los vuelos. Gran parte de lo que es el paquete de un vuelo
es la cantidad de actividades que giran en torno a un vuelo, ¿no? Uno piensa que el pasaje te lo están cobrando, no sé, 3.700.000, que la aerolínea gana 700 de ahí. Sí, el combustible, que El también resto, marcaba mucho la diferencia. Combustible, las prestaciones aeroportuarias, etcétera, son altísimas. Sí, totalmente. Igualmente Y se miden en dólares en todas partes. Perdón, ¿no? Pero me suena... No voy a discutir el informe ni nada, pero $1.000.000 por persona, pasaje y de vuelta, me suena muy caro. A mí me está sonando muy caro. Creo que tengo la sensación que se pueden conseguir otros valores. Ahí está puesto, no tenemos tiempo para averiguar ahí ahora. Ahí está puesto en aerolíneas, ¿no? Sí. Por ahí, bueno, con alguna aerolínea digamos, bajo alguna costo. low cost. Claro, exactamente, aunque tal vez a esta altura ya no conseguís, porque, digamos, está muy sobre la fecha y Sí, suelen agotarse un poco más rápido. Acá tenemos la franja de fecha, ¿no? Del 20 al 27 de julio para 4 personas. Pero bueno, interesante, creo que no hay más placas, ¿no? Pero interesante la comparación cuando uno ve la diferencia con el viaje entre micro y avión para Bariloche y micro avión para Salta. Creo, Leo, Berito, que la conclusión es, si tenés tiempo, un micro a Salta y realmente te hace bastantes gasoleras las vacaciones. Y acá tenemos cataratas, no lo tenemos en placa, pero sí, si querés sacar ahora, fíjate. Pero atención, que acá es otra fecha, digamos, no es vacaciones de invierno. Claro, es 13 de agosto. Fíjate, está agosto, fuera de... pero puede ser si alguien tiene por ahí para mezclar. No está bueno tampoco que los chicos falten a la escuela, pero si mezclar algunos 2 días más un fin de semana largo y te haces 4 días, fíjate cómo cambia acá la diferencia. Después creo que esto hay que sumarle impuestos, no creo que sea el precio final, pero una opción desde algunos puntos del país en este caso o desde 6. Te puedo dar alguna... acá, consulté rápido y Sí. ya me están respondiendo. $326.000 pasaje por la aerolínea de bandera. ¿Sí? Un poquito más caro en JetSmart. Más caro. Más bueno. caro JetSmart que aerolínea. Pero Aerolínea el 20 y pico de julio es la vacación de invierno. netamente para esa fecha. 350. Estamos hablando de 2,5 millones. Ahí ya cambia la ecuación, me parece. A mí me parece mucho. 4 palos, o sea, un palo por persona de pasaje en avión a Salta. Bueno, y acá en la averiguación que estoy haciendo me está marcando esto, ¿no? $326.781, el precio exacto de un pasaje. Es el precio por final, aerolínea. Leo, concluyendo Precio impuesto. final. Precio final por aerolíneas. Bueno. Perdón, y acá... Y en temporada de vacaciones de invierno. Sí, eso lo Sí, decíamos. temporada de vacaciones Porque de si invierno. ahí hay ¿no? una diferencia notoria, si no... Porque te vas- ahí está la diferencia. Totalmente. Bueno, de hecho ahora hay un fin de semana largo, en realidad el viernes es día no laborable, pero por ahí incluso hasta puede ser más conveniente que 10 días después, ¿viste? Porque Sí, la diferencia totalmente. te la marca... Es mucha la diferencia mucha. en el precio de los vuelos, fundamentalmente. Sí. Pero bueno, y va a ser importante para el turismo, obviamente, este periodo, después de algunos años, se espera que sea de mejora respecto al año pasado, que no había sido tan bueno. Pero, digamos, la parte, si se quiere, negativa es que venimos de un fin de semana que fue, después de algunos buenos, el de Semana Santa, el de 1 de mayo, el último del Día del Padre, el 15 de junio, fue el peor del año. También es cierto que estaba el Día del Padre, que estaba el Mundial, que venían las vacaciones de invierno. Vamos a ver qué pasa ahora en este 9 de julio, 10 de julio, y sobre todo las vacaciones de invierno, porque el turismo local lo necesita, supo Claro. tener un tiempo de gran esplendor. Se ha en la diversificado pospandemia. mucho el turismo en muchas ciudades que a lo mejor no eran Sí. satélite como antes. Bueno, el celular Y te da que- más confianza para ir a un lado que por ahí no conoces, ¿no? Que no Sí, sea tal plenamente cual, turístico, eso tal es cual. cierto. La oferta turística se ha diversificado un poco, entonces a lo mejor no es San Carlos de Bariloche, pero es otra ciudad patagónica que presenta nieve, presenta a lo mejor las mismas alternativas Es en cierto. cuanto a pasarlo en familia, ¿no? Sí, que termina siendo el objetivo principal. Es como la costa atlántica, a lo mejor, con la cantidad de ciudades que hay, se Claro. puede competir entre precios y buscar cuál es el precio más accesible. Totalmente, y eso le da obviamente también una oportunidad a cada uno de los pueblos y ciudades. Bueno, muchas gracias. Mateo, un placer como siempre, ¿eh? Gracias. Gracias. Gracias, Mateo. Bueno, muy bien. Ya llegamos a las 9 de la mañana, no lo ¿Ya puedo son las creer, 9? chicos. ¿Ya son las Ya, 9? sí, Yo falta tengo- un minutito, algunos segunditos. ¿Me tenés el vaso térmico? ¿Le vamos Sí, a entregar cómo en no. horario?